Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia Haz, un vídeo de matemáticas donde trabajamos el tema de la geometría y vamos a ver en este caso cuál es la base y la altura de los paralelogramos. Necesitamos saber esto para empezar a trabajar con las áreas de los cuadriláteros y de todas las figuras planas, ¿vale? Ahora vamos a ver los paralelogramos en este vídeo. En un vídeo anterior, que lo tenéis por aquí, os dejo por aquí la tarjeta, teníais la base y la altura de los triángulos, ¿vale? Que es otra figura plana con tres lados que también tenemos que saber muy bien cómo calcular su base y su altura. En este caso vamos con los paralelogramos. Bien, pues antes de empezar a ver cuál es su base y su altura, tenemos que definir qué es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Paralelogramo. No tiene nada que ver con el peso, pero paralelo, eso nos da una pista muy grande. Y es que un paralelogramo es un polígono, ¿vale? Es una figura plana, una figura que está en dos dimensiones, plano, ¿vale? Como un folio plano, no es tres dimensiones. Y tiene sus lados paralelos 2 a 2. Es decir, siempre va a tener 4 lados, por lo tanto es un cuadrilátero, y tiene sus lados paralelos 2 a 2. El paralelogramo por excelencia que todos nos viene a la cabeza, ¿cuál es? El cuadrado, exactamente. Ese es el por excelencia, ¿verdad? Tiene esos 4 lados, los 4 lados son paralelos 2 a 2 y son iguales además. Pues además del cuadrado tenemos otros 3 más. Tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Los dibujo, yo no me atrevo mucho, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Venga, voy a dibujar los 4 tipos que hay de paralelogramos y vamos a ver cuál es la base y la altura de cada uno de ellos. Empezamos por el cuadrado. Tenemos por aquí un cuadrado, vamos a poner cuadrado, y el cuadrado es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados, es un paralelogramo, es un polígono, es una figura plana, ¿cuántas cosas es, verdad? Que tiene sus 4 lados iguales. Dios, casi perfecto. Ya sabéis que yo dibujo entre mal y muy mal, ¿vale? Pero bueno, este cuadrado es un paralelogramo porque tiene los lados paralelos 2 a 2, los lados opuestos son paralelos y además es un cuadrado porque tiene los 4 lados iguales, miden lo mismo. Y sus ángulos son ángulos rectos, los 4, ¿vale? En este caso, para hallar cuál es la base, primero tenemos que nombrar sus vértices, ponerle una letra. Pues aquí le ponemos, por ejemplo, A, B, C y D, ¿vale? Y estos son los vértices del cuadrado. Y la base del cuadrado es una cualquiera de sus lados. La base puede ser AB, puede ser DA o AD, puede ser CB, puede ser DC, ¿vale? Puede ser cualquiera de sus lados, puede ser la base, aunque siempre tomamos como referencia una. Generalmente en el nivel en el que estamos de principio de secundaria, final de primaria, tomaremos la base sobre la que se asienta, sobre su base, ¿vale? Hablaremos de eso. Pero cualquier lado puede ser base. Entonces, para hallar la altura de ese cuadrado con respecto a la base AB, se dice que es una línea, un segmento porque tiene principio y fin, que parte del vértice opuesto y es perpendicular a la base. Esa es la definición de altura. Si tomamos AB como la base, la altura, que a la altura le llamaremos h de height en inglés, o la llamaremos A de altura, con altura, con altura, no, pues eso, con A de altura, pues la altura va a ser un segmento que va a ser perpendicular a AB. Perpendicular significa que va a ser así, ¿vale? Que cuando se cruza con ella, se corta, va a tener dos ángulos rectos, ¿vale? Es perpendicular. Pues va a ser perpendicular y que parte de uno de los vértices, pues por ejemplo del vértice opuesto, por ejemplo del vértice D. Tenemos así que esto de aquí, la trazamos en rojo para que se vea, es la altura del cuadrado, la vamos a llamar A, aunque también podemos llamarle H, ¿vale? Tenemos este lado, AB, ¿su altura cuál es? Pues es el segmento DA. Coincide con el segmento, coincide con uno de sus lados. Es el segmento que parte desde el vértice D hasta el vértice A y que es perpendicular a la base, ¿vale? El siguiente paralelogramo, pues tenemos que son los rectángulos. Un rectángulo también tiene sus lados paralelos 2 a 2, lógicamente porque es un paralelogramo, es una figura plana, es un polígono,
tiene sus cuatro ángulos son iguales, son ángulos rectos, como pasaba aquí, pero ¿qué ocurre? Que los lados son iguales 2 a 2, los opuestos son iguales, pero los lados contiguos son distintos. Este lado es distinto a su lado contiguo, que es este es distinto a ese, es decir, los lados son distintos y son iguales 2 a 2, ¿vale? Es decir, no tienen los cuatro lados iguales, pero sí forman un ángulo recto esos lados, ¿de acuerdo? Por eso se llama rectángulo. En este caso pasa lo mismo que en el cuadrado. Nombramos los vértices A, B, C y D, y en este caso también tiene tantas bases como lados, pero si tomamos como referencia una base, por ejemplo AB, ¿cuál va a ser su altura? ¿Cuál va a ser ese segmento perpendicular a la base que parte de un vértice opuesto? Vértices opuestos tenemos el C y el D. Pues este, por ejemplo, que parte de aquí y es perpendicular a la base y ahí lo tenemos. Esa es la altura, lo que hemos nombrado como A y está en rojo, ¿vale? Antes de seguir, ¿tiene más alturas? ¿El cuadrado podemos trazar otra altura? ¿Aquí también podemos trazar otra altura? Sí. ¿Cuál? Esta, aquí, desde el vértice opuesto C. Esto también es una altura. Y esto también es una altura. ¿Por qué? Pues porque es perpendicular a la base, sí, y nace uno de los extremos, me he pintado el dedo, uno de los extremos es el segmento que parte del vértice opuesto, que es el C. Tan vértice opuesto es el D como el C, ¿vale? Así que estas serían su altura. Vamos ahora a por esto que tiene un poco más de miga. El rombo. Ya no me queda sitio para el romboide. Si es que dibujo también. Pues el romboide lo visualizaré por aquí. El rombo. El rombo es un paralelogramo, un polígono, una figura plana, un cuadrilátero, porque tiene cuatro lados. Es todo eso, que son un montón de cosas. Que tiene sus cuatro lados son iguales. Vamos a ver cómo lo dibujo. Sus cuatro lados son iguales. ¿Vale? Imaginad que esos cuatro lados son iguales. Paralelos 2 a 2. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que tiene sus ángulos interiores no son rectos. Tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. ¿Vale? Y sin embargo son iguales 2 a 2. Este ángulo de aquí no es recto y este tampoco, pero son iguales y este tampoco es recto. O sea que es como un cuadrado, tiene los lados iguales, solo que sus ángulos no son rectos y son iguales 2 a 2. Los ángulos opuestos son iguales, ¿vale? Esto es un rombo. ¿Y cuál es aquí la altura del rombo? Pues si tomamos como referencia de nuevo la base AB, nombramos los vértices, pues la altura de ese rombo, la altura correspondiente a la base AB, tenemos que es un segmento perpendicular a esa base que parta de un vértice opuesto. Pues de aquí, del vértice opuesto de este segmento hacia abajo, ¡pam!, es la altura. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y también podría ser, si prolongo este rombo, ¿vale? Si yo este rombo lo prolongo, también vale esta. ¡Pam! La prolongación de ese rombo, de ese segmento AB de uno de los lados, ¿vale? Proyecto la altura desde el vértice opuesto en perpendicular hacia la prolongación de esa figura, ¿vale? Eso también se puede hacer igual que pasaba con los triángulos, ¿vale? Si os acordáis. Y por último tenemos el romboide. El romboide, que es otro cuadrilátero, otra figura plana, otro polígono, otro paralelogramo, que tiene sus lados paralelos, pero en este caso sus lados no son iguales. Esto, por ejemplo, sería un romboide. El romboide viene a ser como el rectángulo, pero así, ¿vale? Es como un rectángulo que hace así, ¡poing! ¿Vale? Te cuenta un rectángulo que se inclina. Eso sería un romboide, ¿vale? Es como un rectángulo, solo que sus ángulos no son rectos, ¿lo veis? Sus ángulos no son rectos, pero sus lados sí son iguales 2 a 2. ¿Y cuál es la base? Pues la base puede ser, por ejemplo, AB. ¿Cuál es el segmento que hace de altura con respecto a la base AB? Pues puede ser desde el vértice opuesto, desde aquí, que parte este segmento perpendicular a la base AB, o también puede ser este de aquí, como pasaba en ese caso, que salga de aquí
y es perpendicular a la proyección. ¿Por qué? Porque tanto este segmento como ese miden lo mismo. Igual que ocurre aquí, este segmento y ese miden exactamente lo mismo. Pues nada, efectivamente, está todo explicado, así que solo me queda daros las gracias y os invito a que veáis el siguiente vídeo que va relacionado con el cálculo de las áreas del cuadrado, del rectángulo, del rombo, del romboide, del trapecio, trapezoide, en fin, todas esas cosas que tenéis que aprender. Venga, hasta luego.